buenas tardes y muchísimas gracias por conectaros a todos a esta quinta y última sesión de este 2024 de nuestros diálogos en familia de Segur Caixa Deslas para CaixaBank Talk. Ya sabéis que estamos intentando, lo hemos intentado a lo largo de todo este 2024, dar respuesta a algunas de las inquietudes actuales pues, que tenemos todos un poco en mente, ¿no? Hoy nos hemos reunido para hablar de un tema también importante, como es conseguir y cómo hacerlo una madurez plena. Muchos pensarán, bueno, es que la madurez es una oportunidad, ¿para qué? Porque empezamos a envejecer, el cuerpo empieza a empeorar. Bueno, pues es una oportunidad también que se puede plantear como un reto y desde un lugar también optimista. Esto lo vamos a comprobar en la sesión de hoy. Y le hemos pedido que nos acompañe a Joaquín Chaparro, que es el director de canales bancarios de Segur Caixa Deslas. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, Marta. Me encanta. Y bienvenidos a todos. Bueno, hoy estamos en Madrid, en el All-in-One, en la Plaza de Colón. Me encanta ir recorriendo España, conociendo diferentes lugares y llevando este mensaje, que también es importante, a muchísima gente. ¿Tú por qué crees que este es un tema, el de la madurez plena, de interés actual? Pues en todas las etapas de nuestra vida se dan procesos de cambio y de adaptación. Yo hay una frase que recuerdo de Luis Rojas Marcos, que a mí se me quedó como muy grabada y que además la he asumido, la he llevado en mi vida, ¿no? que dice algo así como la vida es cambio, el cambio es vida. Es decir, mientras cambiamos estamos viviendo, ¿no? Y vivimos con plenitud, además, o sea, cuando sentimos esos cambios, ¿no? De ahí que nosotros en Segur Caixa Adeslas, es decir, nuestra misión es ayudar en la gestión de estas cosas que pueden ocurrir, estos riesgos que pueden ocurrir, pero también oportunidades, que es importante, ¿no? Y en esos riesgos aportar tranquilidad y seguridad. Aportar tranquilidad desde el punto de vista de la salud, del bienestar, y tanto físico como emocional. Nosotros podríamos resumirlo casi como lo que es nuestra misión. Nuestra misión es que nuestros clientes tengan tranquilidad, tengan seguridad, lo vivan su vida de una forma plena y vivan ese cambio de una forma plena y, muy importante, que duerman tranquilos por las noches. Que no siempre es fácil. Fíjate, porque decías antes, acompañar, o sea, hacer esa gestión del acompañamiento, que es importante. ¿De qué manera Segur Caixa Deslas nos acompaña en el cuidado de nuestra salud emocional? Pues yo lo resumiría en tres ideas fundamentales. Yo creo que primero hay una de concienciación. Hoy estamos aquí pues, en esa labor de sensibilización, de concienciación sobre esas oportunidades, esos cambios que se van a dar y que se están dando en nuestras vidas, que también hay que vivirlos desde el punto de vista de la oportunidad y también de pensar en esos posibles riesgos, ¿no? Para esos riesgos, la segunda cuestión, después de la concienciación, sería la prevención. Nosotros somos, en Segur Caixa Deslas, muy partidarios de esa cultura de la prevención. Es un tópico, más vale prevenir que curar, pero la salud es así. La salud, una cultura de la salud preventiva es muy importante. Es que intentar parar algo cuando ya es un problema evidente, hombre, pues es muchísimo más sencillo y ahorra muchos más costes emocionales, psicológicos, económicos, conseguir prevenirlo, ¿no? Prevenir, pero claro, a veces los riesgos ocurren cosas y ahí hay que estar. Por eso el tercer concepto que yo un poco apuntaría sería la asistencia, o sea, saber estar cuando tienes que estar, acompañar en los momentos delicados de la vida, ¿no? Que ocurren también. Hombre, a todos nos tocan antes o después. Bueno, pues ahí queremos estar muy cerca de los clientes y en todo esto pues subyace esa idea que tú comentabas antes, Marta, de aportar esa tranquilidad y aportar ese, vamos a decir, acompañamiento en los momentos delicados de la vida. Y ahí estaremos. Pues de todo eso vamos a hablar hoy. Joaquín Chaparro, siempre un placer encontrarnos en la ciudad de España que sea. Gracias. Muchas gracias, Marta. Un placer. Gracias. Y volveremos a encontrarnos prontito. Claro Esta es la última de 2024, pero volveremos en 2025. Claro que sí. Un beso. Y bueno, les voy a presentar a la mujer, gracias Joaquín, que nos va a acompañar ahora. Estamos hablando de redescubrir la madurez y vamos a hacerlo con una grandísima comunicadora que nos va a aportar también nuevas perspectivas. Ella tiene muchísimo que contar, lo van a comprobar en la sesión de hoy, por eso la elegimos precisamente para cerrar la sesión de este 2024, de este año. Y también les invito a que nos puedan ir enviando preguntas desde ya al chat desde el que nos están viendo. Y a lo largo de esta sesión, que durará aproximadamente 50 minutos, intentaremos darle respuestas a todas. Ella es doctora en psicología, es especialista en trastornos de ansiedad y personalidad y nos va a enseñar un camino para descubrir, bueno, pues un propósito en la nueva etapa de vida que representa la madurez y en la que también es importante destacar que tenemos más conocimiento, más sabiduría,
más experiencia y más perspectiva. Y todo eso también hay que intentar que juegue a favor nuestro. Vamos a ver cómo se hace todo esto desde la serenidad y desde el optimismo. Doctora Cristina Martínez, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Un placer siempre reencontrarnos. Como siempre, gracias, Vengo Marta. nosotros aquí. Fíjate, porque hoy el leitmotiv es encontrar ese propósito y redescubrir la madurez. ¿Qué significa exactamente esto de redescubrir la madurez y por qué es necesario? Pues mira, redescubrir la madurez es ver esta etapa de la vida como una oportunidad para uno poder reinventarse, ¿no? Habitualmente la madurez está asociada con unas características o con una idea un poco sesgada o estigmatizada de qué significa hacerse mayor. Pues vamos a intentar a lo largo de esta próxima hora, Marta, dar un poco la vuelta a esta idea y darnos cuenta de que la madurez puede ser una oportunidad de redescubrirnos, de hacer cosas nuevas, de descubrir nuevas pasiones y de dar un nuevo sentido a nuestras vidas, ¿por qué no? Claro, porque muchas veces estarán pensando, bueno, sí, te empieza a fallar la salud, empiezan a faltar seres queridos, es inevitable Claro. para todos a medida que van pasando los años y la vida. Y no siempre es fácil asumir todo esto desde la serenidad y desde el optimismo. Esto no es fácil aplicarlo. Efectivamente, Cristina. al final, claro, estamos hablando de una serie de pérdidas y las pérdidas no nos gustan. Lo que nos gusta siempre es ganar, ¿verdad? Nos gusta la estabilidad, nos gusta lo que es certero, las cosas que son seguras, pero la vida no es así. La vida está marcada pues, por imprevistos, por contratiempos y poder afrontar estas dificultades desde esta calma de la que tú hablabas, desde este optimismo, desde esta tranquilidad, sin duda va a hacer que podamos vivir y podamos afrontar estas situaciones de una mejor mucho más positiva. Y luego, fíjate, porque si no conseguimos hacerlo, en el caso contrario, ¿qué implicaciones supone para nuestra salud emocional y psicológica el no ser capaces de gestionar? Bueno, pues es una curva en la vida, al final es un nuevo cambio en la vida, ¿no? ¿Qué implicaciones supone el no saber hacerlo así? Claro, no sabernos adaptar a las distintas etapas de la vida a la que nos vamos enfrentando, al final nos va a llevar a vivir estas etapas con ansiedad, con estrés, con tristeza, incluso con episodios depresivos. Esto indudablemente nos va a llevar al aislamiento, a la soledad y en definitiva lo que vamos a hacer es enfermar, porque cuando aparecen todos estos problemas emocionales, nuestro cuerpo no solo enferma emocionalmente, sino que también es mucho más susceptible y más vulnerable de sufrir enfermedades físicas. El bienestar emocional, la felicidad, esto lo sabemos, está más que demostrado científicamente, está directamente relacionado con la longevidad y con la calidad de vida. Las personas que son más felices, las personas que tienen mayor calidad en su gestión emocional, son personas que su sistema inmunológico es más fuerte, son personas que tienen menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y, en definitiva, son personas que viven más y viven mejor. Así que qué importante es invertir en nuestra salud emocional. Hay una frase que tú estos días, cuando estábamos preparando este encuentro, Cristina me repetía y me decía, hay una frase en la que quiero insistir, que es lo que resistes persiste y lo que aceptas te transforma. Exacto. ¿Y qué quiere decir esto? Esta frase célebre de Carl Jung, un psicólogo famosísimo, lo que viene a decirnos es que al final no nos queda más remedio que aceptar algunas cosas en la vida. Y aceptar, me refiero a aceptar esas cosas que no nos gustan. Cuando las cosas van rodadas, son fáciles y el camino es un camino de rosas, claro, ahí es muy fácil sentirse bien y sentirse pleno. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a aparecer los obstáculos? ¿Qué pasa? Pues esto que contabas tú antes, ¿no? Cuando perdemos algún familiar, cuando nuestro rol en la sociedad cambia, cuando dejamos de trabajar o cuando tenemos que dejar de cuidar de nuestros hijos, que ahí podemos perder perspectiva, podemos perder esa visión de para qué servimos. Por eso es importante aceptar que hay etapas que son de cambio, pero el cambio no necesariamente tiene que ser negativo. El cambio es evolución y si lo vemos de esta manera, sin duda lo podemos enfrentar mucho mejor. Fíjate, charlando estos días me decías, uno de los principales retos y dificultades, algo que ocurre con frecuencia a medida que nos vamos haciendo mayores, es esa tendencia al aislamiento y a la soledad. Sí. Decías, hay un momento en el que empiezas a perder propósito. Claro, dejas de trabajar, te jubilas, tus hijos ya son mayores, los propósitos que habíamos tenido, que se habían tenido hasta ese momento, de repente
cambian. Claro. Y te encuentras ahí un poco ante el vértigo de, bueno, ¿y ahora qué? Claro. ¿Y cómo le doy? Y algo que tiende a ocurrir es que se empieza a producir esa soledad, porque además nos empezamos, pues si de repente tienes un tema físico que te afecta, o ¿cómo se puede combatir eso? Claro, la soledad es una de las epidemias silenciosas de este siglo. Muchas personas, especialmente las personas mayores, sufren esta soledad y las consecuencias que esto tiene en la salud emocional de las personas son devastadoras. Quiero proporcionar algunos datos. Mira, hay 4 millones de españoles que se sienten solos y que se sienten solos la mayor parte del tiempo. Son muchas personas. Esta soledad indudablemente genera sentimientos de tristeza, de desánimo, de apatía, de desmotivación, de desilusión, y todo esto muchas veces conduce pues, a lo que no nos gusta hablar, pero que es importante que podamos explicar, ¿no? Conduce a pensamientos de muerte. ¿Tú sabías, Marta, que el grupo de edad en el que se dan más suicidios es en los mayores de 75 años? No lo sabía. Más que en los adolescentes. Fíjate. Efectivamente. Porque hemos hablado mucho de la salud mental en adolescentes, los trastornos. Y sabemos que es una población de riesgo muy importante. Pues tienen más riesgo los mayores. Correcto. Y además tienen más riesgo los hombres mayores de 75 años, los hombres más que las mujeres. Y además en los intentos que hacen de suicidio son más letales y por tanto son pues, más eficaces, por desgracia. Y esto al final lo que nos está mostrando estas cifras es que hay muchas personas mayores que sufren mucho. Uno de los antídotos contra esta soledad, contra este sufrimiento, es las conexiones sociales, es de pura lógica, ¿no? Podemos encontrar fórmulas para que las personas sociabilicen, para que las personas estén comunicadas, para que las personas sientan que están conectadas con otras personas y puedan de esta manera pues, ayudarse, a darse compañía y sentir pues, el propósito del que hablábamos hace un rato, ¿no? Claro. De todo esto vamos a hablar porque además Cristina, la doctora, va a poner algunos ejercicios prácticos para poder realizar todo esto y nos va a hablar enseguida de una aplicación que acaba de crear que yo creo que es interesantísima para poder contribuir a todo esto, ¿no? Que es un poco, a mí me encanta, que es el gimnasio de la salud mental, podríamos llamarlo así. Pero antes fíjate, porque tú eres experta en ansiedad, ¿por qué crees que a algunas personas les puede generar ansiedad hacerse mayor? Porque nos da miedo lo desconocido, a todos. Nos da miedo la pérdida, lo decíamos antes, nos da miedo la enfermedad y también nos da mucho miedo la muerte. Vivimos en una sociedad en la que no se habla de estas cosas. La muerte es un tema tabú, las enfermedades también lo son. Hay personas que son incapaces de pronunciar según qué palabras para referirse a enfermedades del terror que esto les causa, ¿no? Y claro, evidentemente esta pérdida de salud pues naturalmente está vinculada con la edad. A medida que nos vamos haciendo mayores, perdemos capacidades, perdemos fortaleza, pero para eso también tenemos antídotos, ¿no? Y si cuidamos de nuestra salud de una forma integral, y hoy yo pienso que sería bueno poder recordar cosas, no vamos a descubrir aquí nada nuevo, porque todos lo sabemos, pero recordar cosas que son importantes y tratar de llevarlo a la práctica creo que puede ser muy interesante. Cristina tiene un triunvirato de herramientas que son como los reyes de la baraja, que yo decía, vamos a hacer ejercicios prácticos porque hay 3 herramientas claves. ¿Quiénes son los reyes de ese triunvirato, Cristina? Pues mira, los reyes son 3, como bien has dicho. El primero es el autoconocimiento, el segundo es este bienestar integral y el tercero, el propósito, el sentido de vida. ¿Te apetece que hablemos primero de autoconocimiento? Venga, vamos allá. Autoconocimiento, como todos nos podemos imaginar, estamos hablando de esa capacidad de tener conciencia de cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son nuestras áreas de mejora. Y estas áreas de mejora son permanentes. Todos tenemos muchas cosas que mejorar y además podemos hacerlo a lo largo de toda nuestra vida. Aquello de, bueno, ya es mayor, ya no va a cambiar. Oye, ¿por qué no va a cambiar? Si hay aspectos de nuestra personalidad, de nuestro comportamiento, tenemos actitudes que nos están dañando a nosotros o dañan a nuestro entorno, ¿por qué no podemos modificar esas cosas? Por tanto, va a ser fundamental que podamos hacer esa mirada hacia adentro para darnos cuenta de esas cosas importantes. En este sentido, os voy a proponer un pequeño ejercicio que es muy sencillo. Vamos con el ejercicio práctico. Venga, esta parte que a mí ya sabes que me gusta mucho, Marta. Y es tan sencillo como al final del día llevar un registro
un diario emocional en el que podamos reflexionar por escrito. Esto es importante, ¿eh? No vale solo con pensarlo, hay que escribirlo, aunque sea en el móvil, aunque sea en una libreta, no importa el espacio, no importa el lugar, pero hay que escribirlo. ¿Y qué es lo que vamos a escribir? Pues vamos a escribir esas cosas que nos han ocurrido durante el día, esas cosas que nos han aportado, que nos han sumado, que nos han hecho sentir bien. ¿Por qué es importante reflexionar sobre eso? Porque cuando una se da cuenta de qué cosas le han sentado bien durante el día, tiene que tener la responsabilidad de repetirlas tantas veces como le sea posible. Eso que nos suma hay que hacerlo muchas veces. Asimismo, eso que detectamos que nos resta, hay que intentar eliminarlo en la medida de lo posible. Y aquello que decíamos antes de la aceptación, ¿no? Como parte de esa transformación, también nos toca aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar, aquellas cosas que no dependen de nosotros, porque nos guste o no, no tenemos el control de todas las cosas. Y cuanto antes asumamos esto, antes vamos a adquirir esa paz interior que todos anhelamos tener. Por lo tanto, esta parte del autoconocimiento, súper importante al final del día, escribir 4 líneas de cómo nos hemos sentido, qué cosas nos han aportado y qué aprendizajes nos llevamos al final del día. ¿Esta es una práctica que tú haces? Sí, es que y lo iba a contar ahora, ¿no? Te lo estaba diciendo antes. Anteanoche, por ejemplo, me escribí una carta a mí misma antes de dormir y anoté ciertas cosas, muchas dando las gracias, Muy bien. y otras de sentimientos y cosas que, bueno, pues qué había sido lo mejor del día, qué había sido lo peor, en qué se podía mejorar y cómo me había hecho sentir, ¿no? Qué Y yo también llevo un diario de gratitud muchas veces. maravilloso. Pero esto del autoconocimiento es importantísimo y eso, ¿sabes cuándo lo ves? En soledad. Yo durante mucho tiempo pasé muchas horas sola y sigo disfrutando de eso cuando de repente consigo quedarme sola, escuchar el silencio, digo, y al final eso te lleva a llevarte muy bien contigo. Es que estás diciendo cosas que son tan importantes, Sí. Marta, porque hacemos mucho ruido y tenemos mucho ruido Uf, en la mucho. cabeza. Andamos todo el tiempo estresados, ajetreados, con 50.000 cosas en la cabeza y eso no nos permite conectar con nosotros mismos. Cuando nos permitimos el regalo de parar esos 10, 15 minutos en el día en absoluto silencio para conectar con nosotros, con todo esto que estamos diciendo, eso es un regalo. Sí. ¿Cómo te sentiste al escribirte esta carta a ti misma? Magnífico. ¿Qué te parecería hacerlo todas las noches? Pues creo que se debería implantar casi como obligatorio. Casi como obligación, como deberes, ¿eh? Háblanos de tu aplicación, porque Cristina Sí. acaba de sacar una aplicación, y además con un diario, que es interesantísimo, súper completa, y donde nos llevas un poco en ese trabajo de guía diaria para conseguir tener la mayor paz. Al final no se trata de, no, quiero ser muy feliz. No, yo creo que la felicidad radica en la paz. Total. De tener la mayor paz posible y en prepararnos para lo que nos toque tener que afrontar, ¿no? Exacto, sí, ¿Cómo sí. es esta Pues aplicación que has sacado? fíjate qué ilusión me ha hecho a mí estar hoy con vosotros. Esta invitación de Segur Casadeslas me ha venido pues de maravilla, ¿no? Justo el día en que ha salido al mercado mi aplicación, se llama Psicovirtual, toda la psicología al alcance de tu mano, y una de las herramientas que tiene Psicovirtual es este diario emocional, que además de diario emocional hay un diario de virtudes, que también hay que reflexionar cada día acerca de las cosas maravillosas que somos, ¿no? Como una forma de mejorar nuestra autoestima y por lo tanto de querernos, de amarnos y de respetarnos. Por supuesto, también hay un diario de gratitud. Es muy importante y aquí, si te parece, nos vamos ya al punto número 2, ¿no? El del bienestar integral. Qué importante es saber valorar las cosas que tenemos, porque ¿qué pasa? Que muchas veces ponemos demasiado el foco en las cosas que están mal, ponemos demasiado el foco en la queja, en lo negativo, en la pérdida. Claro, si yo pongo el foco, imagínate, a mí me gusta expresarlo así, ¿no? Imagínate un teatro. Estamos frente al escenario como público y está todo apagado, las luces apagadas, no vemos nada. De repente, ¡pam!, se enciende un foco y solamente está iluminando una parte del escenario, no la ilumina toda, solamente aquella parte. Si ese foco solamente ilumina lo malo, ¿qué va a ver la audiencia? Solo va a ver lo malo. Claro. Es que el resto está oscuro. Pero si tú haces el ejercicio de abrir todas las luces y además haces el ejercicio, la intención de ir a encender precisamente los focos que van a alumbrar las cosas bonitas, las cosas que están bien, las cosas que hemos ganado, automáticamente tu perspectiva cambia y tu estado de ánimo cambia, porque las personas que son agradecidas son personas que automáticamente son más felices. Sí. Así que qué gran favor nos vamos a hacer si cultivamos el hábito de agradecer todas las noches, ¿no? Sí. Bienestar integral, el segundo punto del que hablábamos, ya lo sabemos todos, comer sano, hacer deporte, descansar, procurar las 8 horas de sueño como mínimo, estar conectados con las personas que nos hacen felices. Otro dato, Marta.
El mayor estudio que se ha hecho en el mundo, el más largo, y que de hecho todavía está en marcha y lleva como 80 y pico de años. Es un estudio transversal longitudinal en el que se están estudiando un montón de variables. Bien, una de ellas es averiguar qué son o cuáles son los factores asociados a la felicidad, que hace que las personas sean felices y por lo tanto vivan más y vivan mejor. Se ha visto que es un único factor. ¿Cuál? Tener relaciones significativas. Y no necesariamente de la pareja. Ujú. Cuando tú estás vinculado a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, a tus hijos, y esas relaciones son significativas, son importantes y son sanas, eso es lo más importante de todo, eso nos da salud, porque nos da salud emocional. Así que trabajar en todos esos aspectos es trabajar en nosotros. Si trabajamos en, lo dicho, ¿no? Hacer deporte, caminar cada día, ¿no? La etapa madura es una etapa en la que ganamos una cosa que es maravillosa, que además no tiene precio. Ganamos tiempo. Claro. Ganamos tiempo. ¿Cuántas personas se pasan la vida laboral diciendo, Cuando me jubile, cuando me jubile voy a hacer esto y voy a hacer lo otro? ¿Cuántas personas, yo esto me lo encuentro mucho en la consulta, cuántas personas llega la jubilación y no hacen nada de todas las cosas que se autoprometieron? Y es una pérdida muy grande, porque es una nueva oportunidad precisamente de hacer todas esas cosas con las que has estado tantos años soñando. Ahora es el momento, ¿no? Por lo tanto, caminar. ¿Tienes tiempo? Camina. Haz estiramientos, haz yoga, apúntate a hacer algún deporte. A mí me encanta cuando veo en el gimnasio las personas mayores, los pesos que levantan, es espectacular. Eso los mantiene ágiles y los mantiene mucho más jóvenes. Decíamos, por lo tanto, el tema de la alimentación, el descanso, el deporte, pero también poder dedicarnos tiempo a cultivar nuestras emociones. Nunca es tarde para asistir a charlas como esta, por ejemplo, para asistir a conferencias, para hacer talleres, para leer libros de autoayuda. Todo aquello que sea un enriquecimiento para nuestra mente y para nuestra alma, bienvenido sea. Hemos dicho que había un triunvirato. 1, el autoconocimiento. 2, el bienestar emocional. Y luego hay una cosa fundamental, que es el propósito. Lo explicábamos brevemente antes porque, claro, parece que cuando tienes una vida, un trabajo, unos niños, pues hay un propósito, que es el laboral, el de seguir formándote, si te gusta más, el de sacar adelante a tus hijos, pero de repente un día te jubilas, tus hijos ya no dependen de ti y dices, bueno, ¿y a partir de ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahí cómo viras con el propósito. Exacto. ¿No? ¿Cómo encuentras ahí un propósito? ¿Qué pasa a partir de ahí, Cristina? Mira, el propósito es ese motor, esa fuerza y ese motivo que tenemos para levantarnos por las mañanas. No tener ese motor hace que estemos perdidos. Es como estar en el mar, en mitad del mar, sin dirección, aquí, ¿no? Correcto. Claro. Estás allí a la deriva y no sabes muy bien hacia dónde te tienes que dirigir. Entonces, claro, no hay nada peor que el estancamiento y que la falta de acción y de movimiento. Por lo tanto, encontrar ese propósito va a ser súper importante. Existe un concepto que seguramente todos vosotros habéis escuchado hablar de él, es Ikigai. Ikigai es un concepto muy asociado, fuertemente asociado a la cultura japonesa. Y la palabra Ikigai significa precisamente esto, sentido de vida o propósito de vida. Hay una isla en Japón que parece ser que tiene los habitantes más longevos del mundo. Y ellos son felices pensando, y seguramente tienen toda la razón, de que esta longevidad es fruto de que todos los habitantes de esta isla japonesa tienen un propósito de vida muy claro y guían sus vidas en base a ese propósito, ¿no? Cuando tú haces que cada día cuente y tú, al final del día, en esta reflexión de la que hablábamos, que tenía que ver con el autoconocimiento, tú te preguntas a ti misma, ¿lo que he hecho hoy me acerca a donde quiero estar mañana? Cuando la respuesta es afirmativa, te puedes ir a dormir muy tranquilo, ¿verdad que sí? Por lo tanto, como te digo, ¿no? Esta palabra que es tan bonita, Ikigai, que tiene que ver con esto, con el propósito. Muchas personas no saben cuál es su propósito, su misión en la vida, y descubrirlo va a ser fundamental. Es una pieza clave para el bienestar de las personas a todas las etapas de nuestra vida. ¿Cómo se descubre el propósito? Pues ¿Cómo mira, descubres tu propósito cuando de repente te jubilas y tus hijos se han hecho mayores? Exacto. ¿Y qué te preguntas? Exacto. Pues mira, ¿qué te parece si hacemos una propuesta a las personas que nos están acompañando hoy? Este es el segundo ejercicio práctico. Exacto. Yo lo que me gustaría es que las personas que nos están acompañando cojan ahora mismo un papel y un bolígrafo. Es muy sencillo. Sobre todo, quizá no vamos a tener ahora el tiempo para hacer una reflexión en profundidad, pero
pero sí para que anoten las 3 preguntas clave para Atención. descubrir el Sí. propósito de vida. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, Marta, y ve tú también pensando un Sí. poco, porque seguramente tú tienes muy claros cuáles son tus propósitos, pero si podemos descubrir alguno nuevo, también sería bonito, ¿no? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué cosa me hace vibrar? ¿Qué cosa me apasiona? Y cuando la hago, me siento feliz, me siento pleno, me siento vivo. Eso es lo primero. Y seguramente muchas personas dirán, es que hay muchas cosas. Perfecto, anótalas todas. Mejor. Mucho Venga. mejor. Pero vamos a pensarlo primero en eso que te hace vibrar, eso que te da la vida, eso que te hace tan feliz cuando lo haces. La segunda pregunta es, piensa en una cosa que se te dé muy bien, una capacidad, un talento, un don que tú tengas y que te salga muy natural. ¿Vale? Y nos vamos a la tercera pregunta. Y es, ¿qué es verdaderamente importante para ti? ¿Cómo quieres contribuir a la sociedad, a la comunidad, a tu familia, en tu vida? Algo que verdaderamente sea significativo, como puede ser el cuidar del medio ambiente, cuidar de la familia, dejar un legado, en fin, lo que sea. Y de esas 3 respuestas que evidentemente, como te digo, esto hay que reflexionarlo y hay que pensarlo un buen rato. Es más, pienso que puede ser una actividad bonita para hacer, por ejemplo, con los amigos o para hacer con la pareja, el que la tenga, ¿no? Decir, oye, vamos a sentarnos y vamos a reflexionar acerca de esto y compartimos, oye, ¿tú qué has puesto y qué he puesto yo? Y a partir de estas 3 respuestas a estas 3 preguntas que son tan poderosas y tan sencillas al mismo tiempo, vamos a sacar de ahí un propósito de vida, ¿no? De la combinación y de la respuesta a las 3 preguntas. Y lo suyo sería escribir este propósito y dejarlo escrito en algún lugar visible para que no se nos olvide, para que sea como un faro que guíe, ¿no?, nuestro camino y nuestro día a día. Qué interesante. ¿Qué Te te voy a parece? hacer la pregunta a ti, Venga. porque tú ahora estás en activo, sigues trabajando, te quedan muchos años por delante de trabajo, pero ¿qué crees que respondería la Cristina de dentro de 25 años cuando se planteas eso? Qué bonito. Dentro de 25 años, pues seguramente uno de los propósitos que yo tenga dentro de 25 años sea uno de los propósitos que ya he cumplido recientemente y es el de seguramente escribir otro libro, ¿no? Una de las cosas que a mí me apasiona es compartir. Yo hoy estoy disfrutando como una niña pequeña, compartir conocimiento, compartir experiencias y demás. Algo que creo que se me da un poco Muy bien, bien, muy es bien. comunicar, Sí. transmitir, sea por escrito, sea oralmente, lo que sea. Y por lo tanto, ¿qué legado me gustaría a mí dejar? A mí me gustaría, mi sueño es que las personas sean felices. Mira, tanto es así que mi primer libro se titula Ser feliz es urgente, porque precisamente de eso va, ¿no? Que las personas sean felices, que las personas tengan recursos para hacer frente a los vaivenes de la vida, que las personas sepan cómo gestionar sus emociones y por lo tanto, pues seguramente recolectarlo todo pues, en un libro o vete tú a saber en qué fórmula. Dentro de 25 años igual los libros ni existen y hay otra cosa, ¿no? Pero seguramente pues eso es lo que respondería la Cristina de dentro de 25 años. Bueno, pues ya te has respondido. Te quiero decir, te has anticipado una respuesta a 25 años vista. Sí, sí. Hay una cosa que lo hemos pasado de forma colateral porque decíamos ese triunvirato de los 3 ases, que es el autoconocimiento, el bienestar emocional y luego el propósito. El bienestar emocional, una de las cosas que tú además promueves en la aplicación, que ya digo, se estrena hoy, es muy completa, es lo del mindfulness, Sí. la meditación. Yo me preguntabas antes, el otro día me escribí una carta a mí misma y me hago muchas veces diarios de gratitud, dando las gracias. ¿A ti ahora mismo te duele algo? A mí no me duele nada. A mí tampoco. Yo doy las gracias porque no me duele nada. Mira, o sea, es que yo esto muchas doy veces las- lo olvidamos, pues, ¿no? Ahora Marta, mismo no me duele nada. Sí, señora. Gracias. Correcto. Gracias, ¿no? Yo hago muchas veces meditaciones guiadas, que me encanta, ¿no? Esto también lo recomiendas, la práctica Totalmente. de yoga o de meditación. Hay un mogollón. En YouTube te puedes encontrar Exacto. muchísimas, pones meditación guiada y si no en la aplicación de Cristina, que has Exacto. incorporado ahí. a esa Efectivamente, parte. mira, es tan importante esto que le hemos dedicado una sección en la aplicación de psicovirtual que precisamente le hemos llamado el rincón de meditación. Sabemos que mindfulness, que es la práctica de estar atentos atentos al momento presente, es liberarnos de ese ruido mental del que hablábamos hace un rato para estar conscientes del momento actual, el aquí y el ahora. Y esto es difícil porque nuestra mente es dispersa, porque en nuestra mente hay mucho ruido, porque tendemos a funcionar en piloto automático.
Y este piloto automático es muy eficiente porque nos permite optimizar muchas cosas y nos permite pues, invertir energía en otras cosas más complejas. Pero, ¿qué pasa cuando vivimos en piloto automático? Que nos perdemos experiencia. Por ejemplo, tú vas en el coche, vas conduciendo y vas en piloto automático, vas pensando en la entrevista que tienes que preparar para mañana, en el libro que tal, bueno, pues las cosas que tú tienes, ¿verdad? Pero claro, ahí te has perdido muchas cosas. Te has perdido el paisaje, te has perdido la música que a lo mejor estabas escuchando y ni siquiera la has oído, te has perdido de estar atenta a tus sensaciones corporales o a estar agradecida de qué bien me encuentro y qué día tan bonito que hace porque estás en piloto automático. El precio que pagamos por vivir en piloto automático es muy alto. Cuando practicamos mediante, por ejemplo, herramientas como la meditación, ahí conseguimos estar un poquito más presentes. Y incorporar esta práctica diariamente sería uno de los regalos más grandes que nos podríamos hacer a todos nosotros. Y es tan fácil como dedicar 5 o 10 minutos al día a esto. ¿Tú sabes la cantidad de tiempo que perdemos en ver la televisión, en estar conectados en redes sociales, en consumir contenido que no nos aporta absolutamente nada? Vamos a intentar hacer un giro, y esto ya un poco como a nivel de la sociedad en general. Vamos a intentar que el tiempo que estamos consumiendo cosas sean cosas que nos aporten valor, que nos enriquezcan como personas y que nos hagan, en definitiva, ser más felices. Mira, fíjate, yo desde niña siempre he tenido un sentido muy crítico porque estudié en un colegio en el que me decían, la tele es una caja tonta. Entonces a mí se me quedó aquello y yo dije, jamás me manipulará la televisión. O sea, no, siempre me he alejado mucho de esta cosa de me siento y lo que me echen. No, yo elijo, ¿no? Muy bien. Y yo creo que eso es importante porque ahora que vivimos sometidos a los inputs y a los impactos masivos que nos bombardean permanentemente de las redes, y yo al final trabajo en un medio de comunicación, cada día recibo 40.000 alertas, entrevistas, peticiones, o sea, es una locura gestionar mi teléfono muchas veces, pero sí que he aprendido con los años a de repente hacer clac. Qué bien. Y desactivarme. Y es a través de todas estas cosas, ¿no? Que es importantísimo. Claro. Por ejemplo, tú en la aplicación, luego nos dices cómo descargarla, ¿no? Pero tú eres además especialista en ansiedad. ¿Qué has metido de prácticas de mindfulness o de meditaciones para poder, bueno, pues incorporarlo a nuestra vida y conseguir esto que decimos, una madurez plena mucho mejor de lo que mucha gente la vive, ¿no? Claro, pues como te puedes imaginar, está todo allí metido. Tenemos desde un botiquín emocional con muchísimos recursos para hacer frente a la ansiedad. Me encanta un botiquín emocional, Claro. que de repente yo le pongo ahí botiquín emocional. Correcto. Y que sale. Pues mira, te van a salir un montón de cosas. Por ejemplo, si tienes una ansiedad muy elevada, te va a proponer diferentes ejercicios prácticos para aliviar y disminuir esos niveles de ansiedad. Te propone cosas como técnicas de respiración, que además las guiamos a través de unos temporizadores y demás para que la persona sepa cuándo tiene que inspirar, expirar, etc. Puedes encontrar la técnica de grounding. Grounding es una técnica que utilizamos para enraizar a la persona y conectarla con el momento presente. Entonces, cuando estamos teniendo mucha ansiedad, estamos en el caos, estamos en el miedo, estamos en el descontrol. Cuando volvemos a recuperar el control, y en este caso usamos la técnica del grounding 5-4-3-2-1, 5 cosas que puedes ver. Entonces, te obligo a conectar con el momento presente. Vale, pues ahora veo a Marta, veo el vaso de agua, veo la pantalla, tal. 4 cosas que puedo escuchar. 3 cosas que puedo oír, 2 cosas que puedo tocar y 1 cosa que puedo saborear. Entonces esto nos conecta con el aquí y ahora. Aparte del botiquín emocional, vamos a encontrar este rincón de meditación con muchísimas meditaciones guiadas, con más duración o más cortas. Y vamos a encontrar muchísimos recursos en forma de píldoras, en forma de cursos, en forma de talleres que nos van a ayudar a gestionar esa ansiedad. De píldoras es pequeños mensajes. Exacto. Claro, ahora que diga píldoras, no, píldoras son píldoras de conocimiento, claro, que en una lectura de menos de 2 minutos vas a adquirir un gran valor, un gran conocimiento. Claro, como todo en la vida, Marta, si ese conocimiento se queda allí en el libro, en el papel, no te va a servir de nada. Es un conocimiento que esa teoría tiene que pasar a la práctica. Y ahí la persona tiene que hacer ese ejercicio de, lo he dicho antes, de responsabilizarse de su estado emocional. Tenemos que responsabilizarnos de nuestras emociones. Somos los
máximos culpables de cómo nos sentimos, porque las cosas que nos pasan, claro que nos impactan, evidentemente, pero hay una cita muy famosa que dice, de Epicteto, que dice, el 90% es lo que, a ver cómo es el 90% es lo que piensas acerca de lo que ha ocurrido y solo el 10% es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, ¿qué papel tan importante tenemos? Si interpretamos las cosas que nos ocurren de una forma dramática, catastrófica, no vemos la salida, automáticamente las emociones que vamos a generar van a ser muy perturbadoras. Pero si tratamos de ver las cosas que nos ocurren desde una perspectiva más serena, más optimista, más calmada, más realista, vamos a poder contener esas emociones para que no nos descontrolen a nosotros. Es importantísimo. Yo, fíjate, que me han tocado en la vida algunos vaivenes ya, porque a medida que pues, vas avanzando en la vida, pues te tocan, fallecen tus padres, tienes un divorcio complicado o problemas con los hijos, en fin, que es que la vida es muy larga y pasan muchas cosas. Claro. Pues aplicar todo este tipo de técnicas es fundamental para encontrar un sentido, primero para autoconocerte, Claro. luego para encontrar el bienestar emocional a través de la meditación o rezando, bueno, cada uno Claro. que encuentre la espiritualidad donde quiera colocarla, ¿no? Y después a través de un propósito. Yo siempre digo, piensa qué amas y para qué has venido. Qué bonito. Claro, y esto, bueno, yo al final he leído mucho a Brian Weiss, el doctor San Segarra, que ahora mismo está en las redes, también explicando, bueno, pues sus teorías sobre la muerte después de haber asistido a muchísimas experiencias. Me ha fascinado su libro, ¿eh? ¿Te lo has leído? Sí, es que le entrevisté también. Ah, qué bueno. Entonces, es interesantísimo Mucho. el doctor San Segarra lo que cuenta, y además el haber tenido el valor de haber salido, porque yo se lo pregunté, digo, ¿se siente usted un poco como Brian Weiss que pese a que puedan juzgarle sus colegas de la comunidad científica emérita le puedan poner en cuestión? Dice, es que esto lo he podido contar cuando me he jubilado, Claro. si no me habrían echado del hospital, que dirigía un área de un hospital en Barcelona, en Cataluña, dice, me habrían despedido directamente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es muy importante seguir a estos maestros o bueno, maestros del conocimiento. Correcto. Que tienen una carrera dilatada y que yo creo que nos puede ayudar también muchísimo a entender. Pese a todo, yo creo que estamos viviendo un tiempo, una vez una amiga médico me decía, estamos viviendo el despertar de la humanidad, ¿no? Hemos llegado a la mayoría de edad. Pese a todo esto y todas estas herramientas que tenemos ahora mismo a nuestro alcance, parece que nos cuesta muchas veces ser optimistas. Yo entiendo que muchas veces, y además los medios de comunicación, pues estamos ahí para contar las cosas malas que ocurren. Pues es difícil ser optimista con lo que acabamos de vivir en Valencia hace unas semanas, ¿no? Totalmente. Pero bueno, hay que seguir pese a todo. ¿Cómo nos preparamos para eso y por qué, que esta es la primera cuestión importante, por qué parece que nos cuesta tanto ser optimistas cuando yo te decía, ahora, ¿te duele algo? No, bueno, pues ya con eso tenemos bastante, ¿no? Por lo menos para ayudar y para seguir avanzando. ¿Por qué nos cuesta ser optimistas? Pues nos cuesta porque, mira, nuestro cerebro está diseñado para anticiparse a los peligros, a los problemas, a las dificultades. Eso es algo que nos ha ayudado a proteger, claro, efectivamente, a la supervivencia de la especie, ¿no? Y por lo tanto tenemos ese radar que está activado para detectar las cosas negativas. Pero claro, nosotros tenemos que hacer el ejercicio contrario. Tenemos que potenciar ese otro radar, el que detecte las cosas positivas, el que detecte las cosas que sí que están bien, porque si se nos olvida, es un poco lo que te decía antes, ¿no? Ponemos ese foco a iluminar en el escenario solamente lo que está mal, lo peligroso, el problema y demás, y nos dejamos de ver pues, que a lo mejor de esos problemas, de esas dificultades, pueden surgir oportunidades y grandes aprendizajes. Y las personas que son altamente resilientes, la palabra resiliencia, para quien no lo sepa, hace referencia a una fortaleza personal, una de las más importantes que deberíamos desarrollar, que tiene que ver con esa capacidad de reponernos frente a las adversidades. Mira, una vez más, me voy a referir a la cultura japonesa en este sentido porque existe una técnica de arte que se conoce como kintsugi. Te vi el otro día en un vídeo en Instagram. Sí, es que es verdad que lo compartí el otro día a raíz de lo de Valencia. Maravilloso, porque cogió un jarrón, lo rompió directamente y lo empezó a reconstruirlo. Y no solo lo reconstruí, sino que me dediqué también a pintar de color dorado, ¿no? Como simulando esa resina con polvo de oro de esta técnica japonesa de arte. Como un poco vamos a ensalzar esas heridas, no las vamos a ocultar, las vamos a resaltar porque forman parte de nuestra historia y de esas heridas
pueden salir grandes fortalezas. Y cuando tú eres capaz de dar gracias a adversidades, porque eso te ha supuesto un proceso de crecimiento como persona, eso automáticamente te convierte en una persona resiliente y eso te convierte en una persona más resistente. La resiliencia no es solo resistencia, es mucho más que eso, ¿no? Y cuando tú eres capaz de resistir adversidades, problemas y de salir recuperada y fortalecida de esas experiencias, te vuelves como poderosa, ¿no? La palabra empoderamiento a algunas personas ahora les chirría y no les gusta, a mí me encanta. Sí, a mí A también. mí me parece una palabra maravillosa. Empoderarnos significa sentirnos poderosos, significa sentirnos capaces de lograr lo que nos propongamos, sea superar un problema o sea adquirir una cualidad o lo que sea. Por lo tanto, cuando tú te sientes fuerte para resistir una adversidad, esa adversidad no va a poder contigo, tú vas a poder con ella. Decíamos antes que es imposible pensar que no nos va a pasar nada a lo largo de la vida. Es imposible evitar pues, una caída cuando tenemos Claro. determinada edad o antes incluso. Claro, eso puede resultar frustrante, ¿no? Ir viendo cómo se van mermando algunas de tus capacidades. Y eso puede resultar frustrante. ¿Cómo manejamos eso? Claro, es frustrante y además es triste, porque cuando uno es joven y se encuentra bien y está fuerte y hace un montón de cosas y no se cansa, claro, eso nos hace sentir fenomenal, pero cuando estas capacidades van mermando, pues es triste y es frustrante, pero forma parte de la vida. Una de las emociones más perturbadoras que existen es la baja tolerancia a la frustración. La palabra es un poquito larga, pero así se llama, ¿no? Baja tolerancia a la frustración. La frustración es una emoción sana, es una emoción que es totalmente necesaria porque nos da mucha información. Las emociones son mensajeras. Vienen a nosotros para decirnos cosas importantes y es importante que nosotros escuchemos qué tiene esa emoción que contarnos. Cuando algo nos frustra, significa que no nos gusta, que me genera molestia, que me genera disconfort, que me genera algo que hace que yo movilice recursos, energía para cambiarlo en la medida de lo posible. Pero ¿qué pasa cuando yo intento cambiar cosas y esas cosas en absoluto dependen de mí? No puedo hacer absolutamente nada. Que tengo el riesgo de sufrir baja tolerancia a la frustración. Eso significa, por tanto, que la frustración pasa de ser una emoción saludable a ser una emoción que me intoxica, que me envenena y que hace que yo me perturbe en exceso frente a las cosas que no dependen de mí. Y vuelvo a la frase que decías tú al inicio. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, te transforma. Cuando tú aceptas que hay cosas que no dependen de ti y que son así, y que no podemos hacer nada, ahí estás preparado para crecer y estás preparado para transformarte. Una cuestión importante también, porque esto sabemos que a los mayores les cuesta, que es la planificación de su futuro. Estoy pensando en su testamento, estoy pensando en la huella digital cuando ya no está. ¿Cómo deberíamos afrontar esos temas? Porque a veces parece que sentimos como una especie de cierto pudor incluso, ¿no? Exacto, al final son esos temas tabú que no nos gusta hablar, que son incómodos, son delicados y entonces tendemos como a dejarlos allí, pero están ahí y tarde o temprano van a llegar. Creo que es un acto de madurez emocional poder hacerle frente desde la serenidad, desde el optimismo, desde la tranquilidad, poner encima de la mesa estas cuestiones y ocuparnos de ello. Vamos enseguida con las preguntas que nos están llegando también a través del chat. Fíjate, porque antes de eso yo quería que nos hablases de una cosa, a mí me gusta el nombre, ¿no? Antes hemos hablado de ese triunvirato de Reyes, lo del autoconocimiento, el bienestar emocional, cómo conseguirlo, lo del propósito, cuando parece que hemos perdido otros propósitos, pero hay una cosa que es el manifiesto del bienestar. Te pregunto, ¿qué nos recomiendas que podamos hacer en casa para encontrar ese equilibrio emocional que muchas veces, pues bueno, no es fácil siempre mantenerlo, ¿no? Exacto. Pues ahí sé que está lo del manifiesto. Exacto. Mira, yo había pensado en proponer a las personas que nos están acompañando hoy un último ejercicio muy sencillo, muy cortito. Así que vamos a aprovechar Está que siendo antes... una clase práctica, o sea, no se quejarán. Antes les hemos pedido que tengan papel y bolígrafo preparado, pues vamos a rescatarlo otra vez, porque después de esta charla, que espero que haya sido interesante y que haya aportado cosas, sería muy bonito poder terminar con este manifiesto de bienestar, que no es otra cosa que hacernos 3 promesas a nosotros mismos para tratar de cuidar de nosotros y favorecer de esta manera pues ese bienestar integral. Entonces, vamos a escribir 3 promesas, 3 cosas que nos comprometemos a hacer
a partir de hoy en adelante, y lo vamos a dejar escrito para poder echar un vistazo cada día o de vez en cuando a esas promesas para ver si las estamos cumpliendo o no. 3 cosas que yo sienta que me van a Ponnos un generar. ejemplo. Mira, pues por ejemplo, lo típico, hacer deporte, Vale. porque hay muchas personas que no hacen deporte, pero muchísimas. Algo que sabemos que está tan directamente relacionado con la salud física, pero también con la salud mental, la salud emocional, algo que sabemos que nos ayuda a envejecer muchísimo mejor, con mucha más calidad y además que nos genera tantísimas cosas positivas, nos ayuda a sociabilizar, nos da un propósito, nos mantiene fuertes y ágiles, es que nos lo da Totalmente. prácticamente todo. Por lo tanto, comprometernos a hacer deporte de ahora en adelante podría ser una promesa maravillosa hacia nosotros mismos. ¿Tú haces deporte? Sí. Bueno, fíjate, te lo comentaba antes, cuando estábamos preparando esta charla, yo tuve un bache a principios de este año y de repente dije, me voy a apuntar al gimnasio. Y me he convertido, o sea, me apunté con mis hijas además, y cuando no voy a aquagym estoy en yoga, y cuando no voy a estiramientos, y cuando no estoy en body balance o voy a pilates, todos los días mi mente está pensando qué actividad hay hoy en el gimnasio a la que llego. Hay días que llego y otros que no llego, pero lo tengo permanentemente Es en mente. maravilloso. Y sé que tú también, tú haces CrossFit, Yo hago creo. CrossFit. Yo hago CrossFit con mi marido. Sí. Mira, tú has dicho, me apunté al gimnasio con las niñas. Maravilloso, una actividad en familia. Yo me he apuntado con mi marido, así que una actividad maravillosa en pareja. He hecho un montón de amigos allí, me lo paso fenomenal. Estoy más fuerte que hace 20 años. Entonces, fuerte. yo es que siento, ahora tengo 44 años, yo me siento en la mejor situación física de toda mi vida. Y eso que siempre he hecho deporte, pero no he hecho un deporte de tanta intensidad como este. Por lo tanto, esa promesa de bienestar podría ser una de las que podríamos tener. Aprender algo nuevo. ¿A ti te gustaría aprender algo nuevo? Me encantaría retomar el inglés, por Mira, ejemplo. ¿sabes Sí, qué si no estoy lo haciendo practicas, yo? lo pierdes. Yo Sí. ahora he empezado a estudiar de nuevo francés. Qué bueno. Porque mi hijo ha empezado primero de la ESO, el mayor, y se ha apuntado a la variable de francés. Digo, pues mira, para acompañarlo, yo también voy a estudiar. Y es algo que a mí me está generando mucho bienestar. Por lo tanto, aprender algo nuevo, aprender un idioma, una nueva afición, una nueva habilidad, lo que sea pintar, dibujar. Me acabo de acordar de una paciente que tengo, es una chica joven de unos 50 años, que ella hace clases de pintura. Pintura, hacen acuarela, hacen dibujo, bueno, este tipo de cosas. Dice, en la clase, dice, soy la más joven. Allí son todos señores y señoras de 80 años. Dice, no sabes lo bien que se lo pasan. La amistad que han hecho, van 2 días en semana, eso da propósito. Claro. Eso es maravilloso. Por lo tanto, aprender algo nuevo, lo que sea. ¿Qué más podemos prometernos en este manifiesto de bienestar, por ejemplo? Mira, por ejemplo, lo que pasa es que lo dejé en el gimnasio, bailar flamenco, ir a clases de flamenco. qué ¿Te gusta? chulo. Pues, y yo ahí me encontré a algunas mujeres mayores, ya jubiladas, y de repente nos encontrábamos, nos montaba la profesora una bulería y salíamos los lunes tan felices, ¿no? Maravilloso. O sea, todas esas cosas es lo que te dan sentido también, ¿no? Y lo que te da obligan placer. a socializar. Correcto. Y cosas que sencillamente son gratificantes. Es el placer por el placer. Pues ya está. Pues si bailar te da placer, baila. Si cantar te da placer, canta. Pero haz cosas que te hagan bien. Sí. Ayer me Entonces, escapé un rato y me fui a Zumba. maravilloso. Entonces, pues claro. Tu dosis de placer. Y ahí, ¿qué se libera? Oxitocina, endorfinas. Yo estaba pensando, ¿qué estaremos Sí. liberando? Ahí, sobre todo, liberamos endorfinas, que son el antídoto contra el cortisol. El cortisol es la hormona que se Del nos estrés. pone hasta las nubes cuando estamos estresados y, por lo tanto, se nos baja de una forma muy importante a través de las endorfinas, que es lo que activamos con el deporte. Pero también activamos oxitocina, que es esa hormona Qué bueno. de la conexión, del amor, de las relaciones. Activamos también serotonina, que es la hormona que nos da bienestar y nos da tranquilidad. Y activamos también adrenalina, que es la que nos da la marcha. Así que fíjate cuántas cosas maravillosas. Vamos con las preguntas del público. Vamos allá. El primero que te pregunta es Ernesto y te dice, ¿esta receta que recomiendas? Ay, me encanta esta pregunta. Dice, ¿esta receta que recomiendas sirve también para otras etapas de la vida? ¿Se la puedo recomendar a mi hija adolescente, que es Claro un que periodo sí. que también es complicado? Y tanto, pues mira, qué buena pregunta, Ernesto. Efectivamente, esta receta de trabajar en nuestro autoconocimiento, en nuestro bienestar integral y en tener un propósito de vida, esto no va de la madurez, esto va de toda la vida en general. Cuando tú tienes una dirección y la tienes clara, tu vida es mucho más sencilla. Por lo tanto, el hecho de que podamos ayudar a nuestros adolescentes o nuestros niños o a personas de todas las edades a encontrar ese propósito y a trabajar en todo ello, será siempre, siempre bienvenido. Venga, me están llegando más preguntas. Mari Carmen Fernández te pregunta, ¿qué hacer cuando tienes miedo a la jubilación?
Muy bien. Lo primero es averiguar por qué tienes miedo a la jubilación, qué es lo que estás pensando que es la jubilación, qué crees que va a llegar con la jubilación, y a partir de aquí vamos a intentar desmitificar cosas, porque muchas veces lo que pensamos no es lo que es. Los pensamientos o las creencias tan solo son hipótesis que debemos poner a prueba. Si yo pienso que la jubilación es el fin de la vida y es el aburrimiento total y es la pobreza extrema, entonces, claro, evidentemente que le voy a tener miedo, pero vamos a intentar ver la jubilación desde otra perspectiva más realista. ¿Qué es la jubilación? La jubilación es tiempo, lo decíamos antes. La jubilación es poder pasar ese tiempo con nuestros seres queridos, hacer nuevas actividades, conectar con nuevas personas, retomar esas cosas que a lo mejor mientras estábamos en etapa de vida laboral tuvimos que dejar por la falta de tiempo. Por lo tanto, vamos a intentar ver la jubilación con otros ojos. Pregunta que te plantea Pilar, te dice, la vida, esta es importantísima también, la vida te da muchos sustos. ¿Cómo prepararse para encajar una mala noticia de salud, sobre amigos, sobre un familiar? ¿Cómo afrontar un accidente inesperado? Qué buena no sé si pregunta. te puedes preparar para esto, pero... Ahí está. Mira, buena pregunta y buena respuesta. Tú lo has respondido, Marta. Es que yo diría que no hace falta prepararse para las malas noticias o para las cosas feas que pueden suceder en la vida, porque cuando llegan uno nunca está preparado. Nunca. Y vivir preparándote para eso te va a hacer vivir una mala vida. La vas a vivir siempre desde la preocupación, desde la angustia, desde ese foco negativo. Así que no hace falta que te prepares, porque sencillamente cuando te toque vivir algo difícil o doloroso, lo pasarás. Y los dramas, las tragedias, las cosas que son muy gordas, hay que pasarlas. No podemos sacar muchas cosas en positivo más allá de pues, las personas con las que a lo mejor podemos conectar para refugiarnos o para paliar un poco ese dolor. Pero tenemos que intentar vivir tranquilos, confiando en la vida, confiando en la salud, confiando en que todo va bien. Y cuando lleguen las malas noticias, pues ya las enfrentaremos. Y si llegado el momento no tenemos los recursos para hacer frente, nos encontramos desbordados emocionalmente, para eso estamos los psicólogos. Mira, el COVID hizo muchísimo daño, pero hizo mucho bien a la salud mental. Porque si para algo sirvió fue para desmitificar el rol de los psiquiatras y de los psicólogos, para saber el valor que tiene la salud emocional y cuidar de ella. Por lo tanto, cuando nos faltan recursos, tenemos que ser también valientes y pedir ayuda. Y la última cuestión te la plantea Ramón. Fíjate, hablábamos antes de lo del testamento. Iba por ahí su pregunta. Dice, la redacción de un testamento cuesta. Te obliga a tomar unas decisiones de futuro, a ser justo o intentarlo. ¿Algún consejo para afrontar con mayor ecuanimidad la redacción de un testamento? Pues mira, yo pienso que el mejor consejo que puedo dar es que las cosas que son importantes hay que dedicarles tiempo, no las podemos hacer deprisa y corriendo. Y qué mejor que poder valorar pros, contras, diferentes escenarios para poder tomar la mejor decisión posible de una forma reflexionada, de una forma serena, y si podemos compartir con otras personas los diferentes puntos de vista o diferentes escenarios, pues también eso nos puede ayudar un poquito a tomar las mejores decisiones. Pero ojo, un testamento al final yo tengo entendido que es algo que se puede modificar y por lo tanto, bueno, pues en fin. Yo fui a hacer testamento, te lo comentaba también antes, hace 2 años, tú vas a un notario, es todo como muy formal, lo haces, y recuerdo que cuando me fui, un testamento no es algo inmóvil, ¿no? Yo pensé, ya lo he dejado todo, por si un día me pasa algo, arreglado. Y me dijo el notario, digo, bueno, ya me voy tranquila, dice, Digo, puede que no. nos volvamos a encontrar. Le dije, que nos volvamos a encontrar. Dice, sus hijas son muy pequeñas, la vida da muchas vueltas y los testamentos no son algo inmóvil, sino que se pueden modificar. Digo, bueno, espero no tener que venir, pero bueno, que un testamento es algo importante sobre lo que hay que meditar, pero que no es una cosa Correcto, no es una estructurada, sentencia. O sea, no es una sentencia. Efectivamente. Que cabe recurso también frente a las sentencias, Correcto. con lo cual siempre se puede apelar, ¿no? Vamos a terminar un poco recapitulando todo lo que hemos visto a lo largo de esta sesión, que es importante, y recordando los ejercicios que les poníamos a las personas que nos están siguiendo. Venga, Cristina. Venga, vamos a hacer un poquito de resumen. Venga. Hablábamos de la parte más práctica, hablábamos de este trío de ases ganadores, que eran el autoconocimiento, el bienestar integral y el propósito.
como herramientas prácticas hemos propuesto el diario emocional, ¿te acuerdas? Que decíamos esta reflexión escrita al final del día. Hablábamos también del diario de gratitud, donde poder anotar esas 3 cosas importantes que agradecer todos los días. Hablábamos también del manifiesto de bienestar que hemos hecho al final, esas 3 promesas para garantizarnos nuestro bienestar, y hemos hablado también de cómo encontrar nuestro propósito respondiendo a aquellas 3 preguntas poderosas. ¿Qué es lo que me hace vibrar y me hace feliz cuando lo hago? ¿Qué se me da verdaderamente bien? ¿Y qué quiero aportar al mundo? Y de estas 3 respuestas, de ahí sacaremos nuestro propósito y, en definitiva, nuestro motor que nos guiará y nuestra felicidad. Yo añadiría una cosa más, y es que al final un buen seguro ante los imprevistos de la vida, que a todos nos pillan al final, antes o después, bueno, pues te acompaña en la prevención. Antes decía Joaquín Chaparro, es que no hay que arreglar el problema cuando ya se ha producido, sino que hay que intentar prevenirlo para que las consecuencias pues, no sean mayores, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues cuando la vida se complica y surgen imprevistos. ¿Y qué te ayuda un seguro en este caso? Bueno, pues a dar una respuesta adecuada y también ahorrar en sufrimientos y en costes. Me ha encantado volver a encontrarnos, Cristina. Igualmente, Este Marta. es el último Diálogos en Familia de Segurcaixa Deslas para CaixaBank Talk de este 2024. Queríamos elegir una invitada especial que nos ayudase, y además, fíjate, ahora que vamos a hacer los propósitos de cada año que viene, es importante también hacer balance de cómo cerramos 2024, pues con las cosas positivas, con las más negativas, aprendiendo en qué podemos crecer. Así que, Cristina, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, espero que nos podamos ver pronto. A todos los que nos han acompañado por su asistencia, nos encontramos en 2025 y a seguir difundiendo. Muchísimas Cristina, gracias. muchísimas Un abrazo gracias. a todos.